Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, les abrazaron los pies y se prostraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: decid a que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo, mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Estamos en la octava de Pascua. Durante toda esta semana es como si fuese el mismo domingo de Resurrección, y así iremos viendo las apariciones de Jesús en el Evangelio. Pero empezando este tiempo pascual, veremos también en los días de cada día lo que son los hechos de los apóstoles. Nos saltamos la primera parte, que es lo que fue Pentecostés, porque esto lo veremos justo al final del tiempo pascual, en la fiesta de Pentecostés. Pero sí que vemos el gran discurso que hizo Pedro aquel mismo día, cuando reciben el Espíritu Santo. Lo primero es abrirse al pueblo. Hay un gran gentío, estamos todavía en Pentecostés, hasta Pentecostés es el tiempo de Pascua, y así lo era también para los judíos, con lo cual todavía había mucha gente en Jerusalén, era una gran fiesta. Y entonces hace este discurso que hemos oído, donde se plantea quién es Jesús, cómo el pueblo lo ha rechazado, cómo lo han clavado en la cruz, cómo ha muerto, pero Dios lo resucita. Y entonces plantea las profecías que hablan precisamente de esta resurrección de Jesús. Y también habla de aquello que en el Antiguo Testamento prefiguraba a este Jesús que viene y que es en el fondo el Hijo de Dios. Todo esto es la primera parte del discurso, que mañana veremos la segunda parte. Y en esta segunda parte es la respuesta del pueblo: bien, y ante eso, ¿qué hemos de hacer? Lo veremos mañana. Mientras que el Evangelio de hoy empiezan las apariciones. Es cierto que a veces puede chocar si uno pone todos los evangelios juntos. Algunas apariciones uno no sabe cómo ponerlas, si antes, después, en medio, si hay algunas duplicadas, si hay algunas juntadas y otras separadas. Pero es que a los evangelistas esto les importaba bastante menos que a nosotros. Son todas apariciones, aunque sabemos bien, y esto nos lo explica San Pablo más adelante, que Jesús se apareció muchas más veces de las que aparece en el Evangelio, y que se apareció, no lo dice así, pero prácticamente a todos los que eran seguidores de Jesús. En aquellos 40 días las apariciones fueron constantes. Es cierto que de una forma especialísima a los apóstoles. Es cierto que no nos habla de una que debe ser segura, que era su madre, y seguro que fue la primera por pura lógica divina, pero de esa no nos habla. Queda en la intimidad de Jesús y su madre. Pero sí es cierto que las primeras a las que se aparece son a las mujeres, ya no solo por María, su madre, que seguramente debió ser, como decimos, la primera, sino a María Magdalena, a la otra María,
que es la que nos pone hoy una de las apariciones a María Magdalena, porque los otros evangelios que también hablan de la aparición a María Magdalena hablan de forma diferente. Y aquí sí que podría ser que hubieran habido varias apariciones, o que Mateo pone 2 apariciones juntas, no lo sabemos, pero tampoco es tan importante. Dice que se habían puesto guardias en el sepulcro, porque aquello que sabían bien los maestros de la ley, ha dicho que al tercer día resucitará, que no sea que roben el cuerpo, así que ponemos unos guardias y después así que no lo robarán. Y pasa pues esta especie de terremoto, se abre la tumba y van a la tumba y se encuentran los soldados el sepulcro vacío, y se van corriendo a los sumos sacerdotes a explicarles, oye, que el cuerpo no está y no lo han robado. ¿Qué hacer? Bueno, vosotros decid al pueblo que han venido de noche y han robado el cuerpo. Y dice que esa teoría, hasta el momento en que se escriben los evangelios, es lo que explican los judíos, que los cristianos en plena noche robaron el cuerpo, y que para eso les pagaron una fuerte suma a los soldados, para que dijeran esto. Mientras los soldados se han ido a ver a los jefes porque no está el cuerpo, llegan enseguida, pues al menos en el evangelio de hoy, las 2 Marías, y entran y hay este ángel que les anuncia: aquí no está el Señor, ha resucitado. Y entonces, cuando salen de allí, corren a anunciarlo a los discípulos que ha resucitado el Señor, y mientras por el camino se encuentran a Jesús, solo salir prácticamente del sepulcro. Él les dice que se alegren. Fijaros, alegraos, aunque nos cuesta un poco entenderlo a veces, es el mismo anuncio que hace el ángel a la Virgen. Dios te salve María, en realidad no dice eso, el ángel a la Virgen dice: alégrate, llena de gracia, alégrate. Las apariciones de Dios son para alegría, porque ante la aparición de Dios entra el miedo, y sin embargo Dios no quiere el miedo, sino la alegría de aquel que recibe al Señor. Así que alegraos. Se acercan, le abrazan los pies, se prostran ante Él y les envía a los apóstoles. Es curioso porque los padres de la Iglesia aquí dicen que las mujeres fueron, y especialmente María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, o sea, las que anuncian la resurrección a los apóstoles. Y a partir de hoy iremos viendo todas estas apariciones. Al principio estas mujeres, enseguida estarán los apóstoles, y después de los apóstoles tantos y tantos, desde los discípulos de Maús hasta apariciones a lo grande, con más de 500. Es esta acción de esos 40 días, donde la Iglesia bulle de apariciones de Jesús, donde todos lo van viendo, donde todos van cogiendo fuerzas para celebrar bien Pentecostés y empezar esta expansión, primero por Jerusalén, después por Judea y Galilea, y después por todo el mundo, donde hasta nosotros llega el Evangelio, y hasta nosotros la Iglesia es testigo de la resurrección de Cristo.